pasamos a la siguiente sesión, que es la sesión 6, como pueden ver en el aula virtual, la evaluación de la investigación, y vamos a utilizar otro estándar español, que es la evaluación según la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora. Hay una comisión específica dentro del Ministerio que tiene encargado eso. Hay dos grandes contextos de evaluación en España, que son ANECA por una parte y CNAI por otra. Pero CNAI está subsumida, incluida ya en ANECA. Pero es específica para la evaluación y se dedica exclusivamente a la evaluación, así como ANECA hacen muchas más cosas. Pero esto, evaluación de la investigación, de que tiene unos criterios muy determinados. Y entonces vamos a trabajar sobre este asunto. Les he preparado dos páginas web. Una que es la presentación nuestra de clase, y luego les he preparado otra que si no nos da tiempo pues la navegan ustedes, que incide especialmente sobre la diferencia entre las áreas bibliométricas y no bibliométricas, aunque quizás sería mejor llamarles poco bibliométricas y totalmente bibliométricas. Es decir, las áreas de investigación en que la bibliometría está perfectamente desarrollada y perfectamente clara, y tan sencillo como todo JCR, y todo son estándares muy fáciles, y luego nuestras áreas que la bibliometría no es tan sencilla, porque resulta que no aparecen nuestras cosas en JCR, pero no aparecen en JCR no porque sean malas, sino porque no están metidas en JCR. Pero, por ejemplo, en el campo que yo me dedico de estudio de religiones, de historia de las religiones, las mejores revistas no están. Las que tienen más prestigio, que tienen 100 años, 20 y pico años, que tienen toda una carga, las de toda la vida, pues resulta que no están en JCR, no están y dices, bueno, esto no es un problema de la revista, es un problema de JCR. La actividad formativa 1, doctorado, de territorio y sociedad, y calidad de una publicación en áreas bibliométricas y no bibliométricas, y su evaluación según los criterios de la CNEAI. Es decir, que también pueden acceder, puesto que es una página web abierta. Calidad de una publicación. Le hemos dado toda una serie de ideas diversas a lo largo de lo que llevamos de esta actividad. Tanto Manolo como Loli les ha dado toda una serie de pautas, y también antes, a la hora del CVN, hemos visto algunas. Lo que vamos a hacer aquí es sistematizarlas. ¿Cuál es la finalidad? Pues la finalidad tiene que ver con la competencia general, esta 13 de nuestro doctorado, que es justamente capacidad de realizar una contribución científica a través de una investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento en este campo y que merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional. Publicación referenciada. Este es el ámbito que vamos a ver, ¿no? Y está en conexión, esto que vamos a trabajar, con otras de las actividades de su doctorado, como es la siguiente que tienen que hacer, la presentación de un aspecto teórico o metodológico derivado de la tesis en un contexto público, congreso, seminario u workshops, especializado en una o varias de las líneas de investigación del doctorado. Tiene que ver con los seminarios de investigación y tiene que ver con la movilidad. Es decir, que esto que vamos a ver ahora incide en muchos de los contextos de formación que tienen ustedes que desarrollar en su doctorado, ¿no? Empezamos con el primer elemento, que sistematizar cosas que hemos estado viendo, que es las especificidades de unas áreas respecto a otras. Áreas bibliométricas y no bibliométricas, o poco bibliométricas, y cómo justificar dónde publicar. Esa sería la idea, ¿no? Y primer asunto, ¿no? Que hay unas diferencias muy notables en el trabajo de evaluación, que resulta mucho más complicado en las áreas que no tienen la bibliometría bien desarrollada, bien establecida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la evaluación requiere tener en cuenta muchas más variables. Requiere muchas más variables que no eso tan sencillo como es las citas. Más variables a la hora de justificar que una publicación resulta adecuada para
para nuestro trabajo una revista o lo que sea resulta la más adecuada, ¿no? Y está claro que es muy especialmente importante a la hora de plantear una tesis por compendio de investigación que veíamos antes. Si quieres plantear una tesis por compendio de investigación tienes que tener muy claro el lugar donde se difunde esos artículos que tú vas a incluir en el compendio, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿de qué se trata? De buscar revistas y lugares de calidad e impacto donde publicar. ¿Y hay algún estándar en España? Pues sí, sí hay un estándar, que es el de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora en España. Tiene una serie de parámetros en que te discrimina y te determina qué es una revista de impacto o una publicación de impacto y qué es una revista de calidad y una publicación de calidad. Entonces, bueno, pues vamos a utilizarlo otra vez. Debemos de, siempre que podamos y siempre que tengamos a mano un estándar, emplearlo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a caer en ese estándar. Ustedes no van a caer todavía en ese estándar. Recuerden el gráfico aquel que les puso Loli Corbella de la carrera investigadora. Pues la carrera investigadora, que tiene una serie de puntos y de lugares que pueden ser, pues, primero la beca de colaboración antes de casi terminar la carrera, pues también puede estar ahí, acercarse a grupos de investigación a ciertas personas, luego la beca, ahora contrato de investigación para hacer la tesis doctoral, luego lo que vieron de que si Juan de la Cierva, que si Ramón y Cajal, todo esto no tiene que ver todavía con CNI, pero en el momento que tienen ustedes un puesto con una cierta continuidad en la universidad, contratado doctor, es decir, que ya están en ese contexto, ya caen en manos de la CNI y no les digo ya cuando son funcionarios. Todos los funcionarios, si queremos que evalúen nuestra actividad investigadora y que nos den una evaluación positiva que tiene una serie de intereses especiales para nosotros y que lo habrán oído a lo mejor porque los profesores andamos detrás de todo eso, que son los exenios, pues los exenios de investigación los otorga, los da la CNEAI. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora les voy a ir introduciendo en toda una serie de criterios, pero que no son unos criterios subjetivos, son unos criterios objetivos, o no objetivos quizá al 100%, ya verán que también podemos discutirlo, pero que tienen que ver directamente con algo que en algún momento pueden caer en manos de una evaluación de estas o tener que cumplir esa evaluación. Puede ser en un futuro, pero ese es el estándar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. CNI, pues la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, esta es la página web, y ya empezamos con criterios. Los criterios, ¿qué es y qué no es? ¿Qué vale y qué no vale? Les estoy dando una línea de plantear su currículum, en cierto modo, dónde les conviene y dónde no les conviene publicar. Entonces, vamos a ver los criterios. Estos son los criterios generales. El apéndice 1 vale para cualquier cosa, para cualquier contexto de investigación, ya sea matemáticas, ya sea humanidades, ya sea física o lo que fuera. Criterios que debe reunir un medio de difusión de la investigación, revista, libro, actas de congreso, para que lo publicado en él sea reconocido como de impacto. Y entonces te dice una serie de cosas. Criterios que hacen referencia a la calidad informativa de la revista como medio de comunicación científica, que identifique los miembros de los comités editoriales y científicos. Primero, que tenga instrucciones detalladas a los autores. Más importante aún, información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos. Ya empieza esto a ver sobre la calidad informativa. Empleados por la revista, editorial o comité de selección, incluido, por ejemplo, pues cómo se hace la aceptación de originales, cómo funcionan. Y los referentes, pues ya les da un referente
que es específicamente para los libros, que es SPI, que luego veremos cómo llegamos al SPI. Y luego que tenga una traducción del sumario, de los títulos de los artículos, palabras clave y resumen en inglés en caso de revistas y actas de congreso. Es decir, que si hay una revista en que no incluye todo esto, pues casi que es mejor no acercarse a ella, porque van a enterrar en cierto modo su investigación. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto. Proceso editorial, que es la segunda criterio de calidad, que tenga una periodicidad y una regularidad, que haya anonimato en la revisión de los manuscritos, especialmente en sistema de doble ciego, lo que hemos visto antes. Anonimato, para que no haya juegos de que cualquier cosa que presentes a la revista te la publiques y más, ¿no? Es que haya una evaluación. Se dan cuenta que tiene que ver con la calidad del proceso editorial. Por tanto, es muy importante que haya una evaluación anónima por pares ciegos. Les aconsejo, por tanto, que no publiquen en lugares en los cuales no esté asegurado todo esto. Y ahora veremos cómo saber dónde puede estar asegurado todo esto, ¿no? Una comunicación motivada de la decisión editorial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no solo haya para los pares ciegos, sino que haya, en fin, que porque le caigas mal al editor no te lo quite de en medio. Y entonces hay un juego extraño en que sea una camarilla que sea apoderado de una revista y no publique más que ellos. No, pues eso tampoco. Entonces, bueno, pues también a tenerlo en cuenta, que tenga una motivación, que no dirá directamente, es que no me gusta su artículo. No nos ha gustado su artículo, no, perdón, nos ha gustado ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, que haya una motivación, que haya una notificación argumentada de la decisión editorial, ¿no? Que haya un consejo asesor, formado por profesionales e investigadores de reconocida solvencia, sin vinculación institucional con la revista editorial. Es decir, que la revista sea, en cierto modo, revisada, sus pautas y su funcionamiento, dice, orientado a marcar la política editorial y someterla a evaluación y a auditoría. Es decir, que la propia revista esté, a su vez, tenga unos procesos de evaluación de su modo de funcionamiento. Ese es otro elemento fundamental. Y luego, la calidad científica de las revistas tiene que ver con que más del 75% de los artículos sean trabajos que comuniquen resultados de investigación originales. Porque cabe la posibilidad de que haya revistas que se incluyan cosas que no sean exactamente investigación original. Entonces, pues nosotros tenemos de ir hacia estas, ¿no? Y luego, el grado de endogamia editorial, que más del 75% de los autores sean externos al comité editorial, que no sea una revista que se publiquen ellos a sí mismos. Es decir, estos son criterios, como pueden ver. Y luego dice, se tendrá especialmente en cuenta la indexación de las revistas en las bases de datos internacionales más acreditadas, que las categoricen por índice de impacto y difusión. Entonces nos está dando ya unas pautas. Son líneas generales, pero está claro que nos está dirigiendo hacia unas características determinadas de revistas. Entonces hay revistas que son, pues que no las cumplen, hay que tener cuidado con ellas y con publicar en ellas. Entonces, pues eso es muy fácil buscar y determinar cuáles y cuáles no son. Principalmente se lo contará Manolo en la próxima clase, pero bueno, aquí vamos a ver también algunas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que estos son normas generales, pero luego hay que fijarse en las especificidades por áreas. Y ahí es donde la diferencia entre unas y otras, entre las que tienen la bibliometría perfectamente establecida y las que no la tienen, pues las hay, ¿no? Y ejemplo, estoy cogiendo ejemplos de CNAI, ¿no? Miren cómo funciona un área bibliométrica absolutamente 100%, que es química, ¿no? ¿Qué dice? Pues una serie de cosas que pueden ser interesantes. Como, miren en el 3, se valorarán preferentemente los artículos publicados en revistas de reconocida valía, aceptándose como tales las que ocupen posiciones relevantes del listado correspondiente a su categoría científica en JCR. O sea que ya nos está diciendo que para químicas, JCR. ¿Y qué más nos dice? Al final, les estoy repasando, si quieren luego lo ven con más detalle ustedes, aparte, porque lo pueden hacer, ¿no? Pero les
repaso la última y final. Dice, a título orientativo, se considera que para poder alcanzar una evaluación positiva en las áreas de química, las 5 aportaciones, que se hacen de esa manera, 5 aportaciones deben de ser artículos publicados en revistas situadas en el primer cuartil dentro de las áreas científicas en las que se clasifican las mismas en el JCR Science Edition. O sea que ustedes ya saben exactamente qué es lo que tienen que hacer en química. Publicar en revistas del primer cuartil de JCR. Ya está. Se lo han dicho muy claritamente, ¿no? Otra de estas, biología celular o molecular, pues lo mismo. Aquí lo que interesa es que a veces se meten en el número de autores, que a veces son preguntas que nos hacemos. En humanidades nos hacemos pocas, salvo en esas áreas que están entre humanidades y otras cosas más cercanas a todo esto, que pueden ser algunas de arqueología que se dedican a especialmente, que están muy tecnificadas. Entonces en esas áreas sí que encontramos artículos que están con muchos autores. En humanidades generalmente solemos firmar pocos, pero en estas de arqueología sí que pueden encontrar muchos autores. ¿Por qué tienen muchos autores? Pues porque tiene una lógica. Y es que a lo mejor han hecho analíticas, unos de una cosa, otros de otra, y han juntado todo eso en un artículo, y por tanto sí que hay una autoría de mucha gente. Entonces, ¿hasta qué punto eso es relevante para? Pues fíjense, lo que les decía antes, bien claro puesto, se considerará esa relevancia el ocupar posición de primer o último firmante, de no ser el orden aleatorio, o figurar como autor de correspondencia, o sea que ya ven cómo está conectado el CVN con todo esto. Ser el autor primero u último, o figurar como autor de correspondencia. Por tanto es importante, tan importante como que aquí se lo dejan bien claro. JCR lo mismo y tal y cual. Aquí lo que hace es que encima te dice, no JCR en cualquier cosa, no, JCR en biología celular y molecular. No en cualquier cosa. O, ¿por qué? Pues porque a lo mejor está en una posición mejor, lo que hemos visto antes, en otro contexto, no, pero tiene que ser en ese específico, en ese campo específico dentro de JCR. No sé si se dan cuenta como hilan de fino y como hilan de claro, y como dejan las cosas de claro en las áreas de estas de claramente bibliométricas. Por ejemplo, entre las nuestras la geografía está cada vez más tendiendo hacia la bibliometría. Entonces, si tiende cada vez más a la bibliometría, pues entonces te está dando a entender dónde quiere ir. Para que una publicación sea relevante, ¿dónde la debes de meter, ¿no? Entonces te dice, bueno, pues en las bases de datos de la Web of Science, la que hemos visto antes, WOS, que tiene algunos índices, tiene uno que se llama Art and Humanities Citation Index, tiene el Social Science Citation Index y tiene el JCR y luego tiene una nueva que es esta Emerging Sources Citation Index. Aquí es donde JCR está empezando a incluir humanidades en cierto nivel. Las Emerging Sources, ¿qué son? Son revistas que ellos estiman que cabe la posibilidad de que entren en JCR y las tienen puestas digamos que en una lista y las están evaluando para meter o no meter. Entonces, ¿qué ocurre con ellas? Que no hay una bibliometría plena, solo hay una bibliometría tentativa, pero si entrasen en JCR, si entrasen en todo este asunto de Web of Science y empiezan a generar la bibliometría que vimos antes, en el caso aquel, pues ya estarían metidas en JCR y ya las incluirían. Entonces, que estén en SCI, esto que veremos que es Emerging Sources Citation Index, tiene una cierta importancia. O sea, ustedes cuando hagan lo del currículum vitae que han visto que tienen que hacer, si van a optar por la parte esta que dice ¿en qué revista quiero yo publicar? Pues de esas revistas, a lo mejor ESCI es un elemento importante, porque quiere decir que ahora todavía no está en JCR, pero que cabe la posibilidad que en el futuro vaya a estar. Entonces esa revista va hacia que sea interesante publicar en ella. Eso sería un asunto de estos, ¿no? Bueno, y las características, les hago un poco de condensación de información. Las características de las áreas plenamente bibliométricas, ¿qué son? Pues para las que hay bases de datos
criterios consensuados y información fiable. Aunque siempre hay posiciones críticas en contra, que dicen, oye, esto, la calidad puede ser extraordinaria, pero por la razón que sea, nadie me cita, pero tengo una calidad extraordinaria. Y resulta que dentro de 20 años se van a dar cuenta que soy absolutamente genial. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. No es el estándar normal, pero pasan. Y hay gente que el sistema no los sitúa en el lugar que debían de estar. Y eso, pues todo el mundo lo tenemos que dar por aceptado, ¿no? Pero ahora mismo este es el estándar. Entonces, y desde luego en las bibliométricas, plenamente bibliométricas, ese es el estándar. ¿Qué son esas áreas? Pues las que trabajan con números, es decir, con índices de impacto, que permiten graduar las revistas según su impacto y el impacto de cada uno de los artículos en citas. Es decir, que te sitúa el impacto de la revista en general y el de cada uno de los artículos, el impacto específico. ¿Por medio de qué? Pues por medio de lo que el otro día Manolo les explicaba. ¿Qué somos? Somos nuestras citas en todo esto. Entonces, ¿en quién nos cita? Porque claro, la calidad, si no entramos con este tipo de asuntos, es muy subjetiva. Y la verdad es que, como es muy subjetiva, depende mucho de tu hasta actitud personal. O sea, si tú tienes una actitud personal de gran soberbia, estimarás que la calidad de tus publicaciones son la mejor del mundo. Es decir, un criterio subjetivo es que yo pienso que soy el mejor. Y como pienso que soy el mejor, pues yo tendría que estar en lo más alto de los rankings, ¿no? O cabe la posibilidad de que sea una persona extremadamente modesta y digas, bueno, pues la verdad es que he hecho una cosa, pero no sé. Entonces tú a lo mejor puedes percibir subjetivamente que lo que has hecho, pues a lo mejor no da la talla. Vale, eso es tu percepción subjetiva. Pero la percepción objetiva es si te citan o no te citan. Ahora mismo no hay otra, ¿no? Antes sí que había otra percepción subjetivo-objetiva, y es que los grandes popes dijesen algo de ti, o te dijesen, chico, qué bien, cuánto vales. Entonces eso era un cierto criterio, ¿no? Pero esas cosas pues ya no funcionamos en unos contextos de investigación tan piramidales como había antes, es decir, con jerarquías tan evidentes. Entonces, ¿cómo nos jerarquizamos? Pues por medio de nuestras citas. Cuanta más citas consigas, pues en teoría ese trabajo tiene mayor impacto. Pueden ser citas malas, pueden ser diciendo que eres un inútil, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Pero mi maestro, que era muy particular, decía que te citen aunque sea para mal. Decía eso. Y fíjense, era un hombre ya muy mayor que murió ya hace un par de años, no, el año pasado justamente, hace un año. El lunes hizo hace un año, ¿no? Y bueno, pues tenía esa idea que aunque te citen, aunque sea para mal, ¿no? Porque estás en boca de la gente, ¿no? Él tenía esa idea de siempre, ¿no? Y eso que no sabía nada de métricas ni de historias de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ¿qué es lo que tienen? Estándares consensuados que permiten conocer las revistas más relevantes. Las revistas más relevantes aquí son las más citadas. Cuanto más el índice H de una revista sea más alto, tiene más citas y por tanto resulta más relevante y por tanto se estima que tiene un impacto mayor. Esto es cómo funciona. Que tienen también una actitud proactiva a la hora de abrirse a nuevas revistas, si cumplen los estándares de relevancia y tenerlas en cuenta en las indexaciones con cierta celeridad. Es decir, que sale una nueva revista y empieza a funcionar muy bien y enseguida la tienen localizada y enseguida empiezan con las métricas. Y empezar con las métricas es la explotación sistemática de lo que hay dentro de esa revista en lo que aparece por todo el universo de revistas. Como en las áreas bibliométricas todas las revistas están metidas, y si no están metidas es que no cumplen alguno de los criterios, como por ejemplo que son endogámicas, o por ejemplo que no tienen consejo de redacción adecuado, que no cumplen tal, entonces esas no valdrían, y las que están ahí dentro. Y como están ahí dentro, se cruza, en el momento en que sale un tomo de una revista, se cruza. ¿Cómo funcionan? Cogen cada uno de los artículos y ven todas las citas que hay en ese artículo. Y esas citas las cruzan con el resto de las revistas que tienen ahí. Y entonces, si tú has citado en ese artículo un artículo de otra revista, tal, número tal, directamente eso añade una cita más a el número ese que está metido en el JCR. Por tanto, pues muy rápidamente está todo procesado y toda esa información procesada
convertida en números, digitalizada y convertida en ranking. Y ya está. Y están metidas ahí desde el primer volumen hasta el último volumen, con lo cual ya sabes todos los elementos de las citas entre unas y otras y están controladas, ¿no? Que es lo que les decía, el 4, que manejan datos con una proyección en el tiempo suficiente, es decir, datos de los artículos publicados en un lapso de tiempo suficiente para que resulte relevante la información sobre el impacto con que se cuente de ellos, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues cruzar las citas de los artículos con el número mayor de revistas posibles y incluir el aparato de citas de todos ellos cruzando esa información. Entonces, eso es cómo funcionan. Y a partir de ahí empiezan a calcular métricas y a ver tal y cual. ¿Qué ocurre con un artículo de ustedes? Pues que lo publican en esa revista y al año siguiente empiezan a citarlo y ya sale la primera cita, la segunda cita, tercera cita, cuarta cita. Si resulta que en 2 años le han citado a ustedes 100 veces, pues, que entraría dentro de las maravillas del universo, pues eso quiere decir que, claro, tiene un impacto mucho mayor que si lo han citado una vez. Eso es, así funciona, ese es el criterio. Entonces no hay más elemento fundamental que ese, ¿no? ¿Qué ocurre a veces? Pues que la gente hace trucos. Yo te cito a ti, tú me citas a mí. Hace truquillos de esos. Entonces eso pervierte un poco el sistema. Entonces a veces también hay elementos para ver si las citas son adecuadas o no adecuadas, es decir, si cuela o es que ha metido a este que es el amigo y lo cita permanentemente porque están haciendo un compadreo ahí, que el ser humano es así, el ser humano hace redes de ayuda mutua, se pueden llamar así, queda bonito, lo otro ya sería un poco más feo, ¿no? Pero hace ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues eso también lo detecta y dice, oye, está pasando, están citando entre ellos. O todas las autocitas también, a veces son, es que tiene lógica, la autocita, porque eres la persona que ha trabajado sobre eso, ¿cómo te vas a citar tú a ti mismo, aunque sea? Pero bueno, pues también a veces hay los parámetros para ponderar las autocitas también. Y a partir de ahí pues te sale un asunto de estos. Bueno, el quinto tiene que ver con los problemas de mercantilización que ya hemos visto antes, ¿no? Que pues es un verdadero problema, sobre todo para las humanidades, porque no está suficientemente reflejadas nuestras revistas por un problema directamente que tiene que ver con que la indexación es un complejo trabajo, hasta que ha metido Google la mano y de repente lo que era tan complejo se ha convertido en bastante menos complejo, ¿no? Porque están indexando todo lo que pillan, que es lo del Google académico que vimos el otro día, que es menos de fiar que el JCR, porque el JCR es las métricas estrictas, pero que cada vez lo utilizamos más en humanidades. ¿Por qué? Pues porque el académico nos muestra mucho mejor que lo otro, que oye, a lo mejor tienes 100 artículos y tienes nada más que, eres de humanidades y tienes nada más que 2 en JCR, y claro, en JCR resulta que eres parece que pudieras ser un investigador Nobel y resulta que de Nobel nada, y tienes una cantidad de producción tremenda, pero como no está en JCR no aparece reflejado en JCR. Ese es el problema entre unos y otros, ¿no? Y las áreas poco o no bibliométricas, pues son las que podemos encontrarnos con excelentes revistas, aceptadas por la comunidad de investigadores como muy buenas, como de calidad, pero que no han sido indexadas ni en Web of Science, ni en Scopus, ni en otros recursos que usen auténtica bibliometría. Porque a veces tienes recursos que no usan auténtica bibliometría, ahora veremos. Hay recursos de estos, MIAR, por ejemplo, que lo vamos a ver, aunque creo que con Manolo lo van a ver con más detalle. MIAR no usa bibliometría, pero te da un número. Te da un número o sea, te genera esa maravilla que es como la magia del número. Te da un 0, 7, no sé qué, no sé cuántos. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace por medio de incluir las bases de datos en las que esa revista está indexada. Es decir, que no ha hecho bibliometría exacta, porque la bibliometría es coger los artículos, ver las citas, cruzar citas y ver en cada uno de los artículos cómo ha sido citado. Lo que hace MIAR es decir, bueno, pues está en 7 bases de datos. Entonces, si está en 7 bases de datos, pues eso, cada base de datos según unos criterios vale 0 no sé qué puntos, pues te sale un índice de 0,77 o 1,23 o tal. ¿Eso es bibliometría? No, no es bibliometría porque no ha analizado el impacto de las citas. Lo que analiza es que una revista esté reflejada en tal o cual base de datos. Entonces, claro, no es lo mismo. Por eso les digo, recursos que usen auténtica bibliometría.
Y solo la inclusión en un listado sin índices de impacto o en un ranking cualitativo basado en encuestas de apreciación por pares no es lo mismo. Aunque el ranking cualitativo tiene algunas ventajas. El ranking cualitativo es cuando se pregunta a los investigadores de un área determinada cuáles son las revistas que más les gustan. Y entonces te dicen, bueno, pues la que más me gusta es... El problema que tiene el ranking cualitativo es que los investigadores solemos decir que nos gustan mucho las revistas en que hemos publicado. Entonces, claro, cada uno coloca la 1 es la que he publicado yo, y la 2 también he publicado, la 3 no. En la otra, hoy me gusta, tal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que a veces lo cualitativo tiene ese problema, es la subjetividad de lo cualitativo. Entonces, hay algunos que funcionan de esa manera. Ranking cualitativo basado en encuestas de apreciación por pares. Entonces, esas a veces son un poco problemáticas, ¿no? Bueno, los criterios bibliométricos, pues, ¿qué pasa? Pues que pueden resultar un poco distorsivos cuando existen muy pocas revistas o asuntos de este tipo. ¿Cuál es el futuro de las humanidades? Pues yo creo que vamos hacia lo bibliométrico. Sencillamente, vamos hacia lo bibliométrico. Lo único que tienen que invertir en mirar quién nos cita. El problema de las humanidades, pues muchas veces nos citan en libros o en capítulos de libros. Y estos han visto que lo que se trabaja mucho es la revista. Las revistas, aunque también empieza a haber bases de datos de estas de explotación de citas que utilizan los libros, pero como en las áreas estas de las áreas duras, podríamos decir, no suelen darle importancia al libro. En cambio, en las humanidades le damos mucha importancia a un libro, ¿no? Es la diferencia esta, que ahora la verán mucho más clara, entre una tesis de compendio de publicaciones y una tesis doctoral que sea una monografía cerrada. ¿Qué ocurre? Que a nosotros nos parece que una tesis doctoral debe ser una monografía cerrada, debe ser un libro. En cambio, muchos de estos de las ciencias más duras piensan que 3 artículos en primer cuartil de JCR valen perfectamente, valen muy bien, tienen muy buen impacto y tal. Es una forma un poco diferente de entender las cosas. ¿Qué ocurre? Que nosotros publicamos mucho como capítulos de libro y publicamos de vez en cuando también monografías, libros. Ustedes están preparando una monografía, que es su tesis doctoral. Esa idea del libro, del producto, que es una reflexión madurada durante años, como es una tesis doctoral, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la explotación sistemática de las citas en libros no está tan desarrollada como la explotación sistemática de las citas en artículos, porque es más complicado, porque también tiene una serie de problemas de derechos de copia, porque los libros, si están publicados en editoriales comerciales, pues tú para sacar las citas de un libro tienes que usar un PDF, y usar un PDF es ya hacer algo distinto que trabajar con el papel. El PDF, como salga de los límites de la evaluación, se convierte en algo que revienta las posibilidades de venta de un libro, porque si lo tienes gratis en PDF, nadie lo va a comprar en papel, salvo que sea tan extraordinario que lo compran en papel porque lo quieren. Eso también pasa a veces, que va una cosa con la otra, pero si no, no. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que son generalmente bastante más renuentes las editoriales a prestar sus PDFs de sus libros para que se haga bibliometría con ellos. Entonces es más difícil todo este tema de la bibliometría. Lo que pasa es que, bueno, pues también, ¿para qué sirve academia y para qué sirve todo esto? Pues en academia muchas veces ponemos los capítulos de libros, o en algunos casos aparecen los libros completos, porque estén en libre acceso, o porque te hagas un poco de manga ancha y digas, bueno, pues a mí me da la impresión de que yo podría poner esto aquí, porque nadie me ha dicho que no lo ponga. Últimamente, cuando publicas un libro, firmas un contrato en que te dice no puedes ponerlo en academia o no puedes difundirlo así libremente. Entonces tú ya sabes que ahí estás atado a un copyright, pero muchas veces antes eso no se hacía. Entonces dices, bueno, pues lo escaneo y lo pongo. En el momento en que lo escaneas y lo pones, Google empieza a poner en marcha. O sea, si tú pones un libro en academia,
Yo creo que a la media hora Google ha cogido eso y lo ha convertido en las citas por un lado, o sea, ha despiezado aquello en los elementos que le interesa y ha convertido eso en citas. Y ha metido toda esa gente al Google Scholar de cada uno de ellos, le ha metido una cita porque lo has citado en tu libro. Entonces, bueno, pues eso, ¿ya ven? Que es una ventaja para meter las cosas en academia y las cosas en ResearchGate. Les decía antes que no sean remisos a hacer ese tipo de cosas. Si han presentado una cosa a un congreso, pónganlo, porque ya empieza a moverse lo suyo y a moverse lo que ustedes hayan citado, porque esa cita se asocia con alguien que lo haya trabajado, ¿no? Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta, ¿no? ¿Que vamos hacia lo bibliométrico? Yo creo que sí, porque como cada vez hay más posibilidad de manejar los datos en grandes cantidades y sin el problema aquel de que casi antes había que estar picándolo y tal, pues la cosa resulta mucho más fácil, ¿no? ¿Vamos hacia lo bibliométrico plenamente? Bueno, dependerá de si quedan adecuadamente reflejadas las particularidades del trabajo en humanidades y ciencias sociales, que a veces son un poco especiales, ¿no? Nuestro trabajo tiene unas características un poco especiales, ¿no? Si son capaces de reflejar esas particularidades y esas peculiaridades de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el camino, ¿no? Bien, para una revisión de estas herramientas tienen ustedes les he preparado otra página web que si tenemos tiempo luego, no sé si lo tendremos, pero si tenemos tiempo luego lo revisamos un poco y ya ven, podrán ver ahí toda una serie de repositorios y de criterios y de características de bibliométricas y no bibliométricas, algunas revistas, etc. Un poco parecido a lo que hemos visto antes con el CVM, cuando hemos revisado Social Compass. Pues lo mismo que eso, pero en otros campos, por si les interesa. Pero ahora vamos a ver algunas ideas en relación con la evaluación. Que son ideas, la primera tiene que ver con la propia actitud. La evaluación nos tenemos que acostumbrar, es un elemento fundamental de nuestras vidas. ¿Que nos cabrea? Sí, claro. Estaríamos mucho más felices si no nos evaluaran. Es decir, que si nuestra carrera siguiese una pauta sencillamente por el tiempo que llevamos. O sea, si yo cuando llevo 2 años me tienen que hacer otra cosa, y cuando llevo 4 años, haga lo que haga, me tienen que hacer otra cosa. Y cuando lleve 20 años me convierto en investigador senior. Y no he publicado nada, pero soy senior ya, y por el tiempo que llevo aquí. Bueno, pues, claro, pero si no, nos van a evaluar. Y nos va a evaluar gente que a lo mejor, pues, nos tenemos que aguantar con que nos evalúen, ¿no? Nos van a evaluar siempre, cuando pidamos algo o cuando hagamos cualquier cosa, estamos sometidos a evaluación en esta carrera nuestra de investigación. Entonces, bueno, pues lo mejor es tener una actitud abierta, desde el principio, no resistirnos mucho. ¿Por qué? Pues porque resistirnos no nos lleva a ninguna parte. Sí, bueno, podemos resistirnos y dejar de publicar, pero ya saben lo de Publish or Perish, que por cierto hay en internet hay un sitio que se llama Publish or Perish, utilícenlo porque justamente incluye también toda una serie de métricas que es bastante curioso e interesante y se llama así, Publish or Perish, ¿no? Publicar o perecer. Entonces, bueno, publicar es someterte a evaluación y estar sometido a evaluación. Y otra cosa que nos ocurre, y que eso tiene una cierta ventaja, es que a veces también, además de someternos a evaluación, sometemos a otros a evaluación, porque estamos en un mundo de pares. Entonces, lo mismo que a nosotros nos evalúan, nosotros tendremos que evaluar. Y eso es muy conveniente. Cuando les digan que evalúen algo, yo les aconsejo, las evaluaciones generalmente no te las pagan, generalmente o siempre no te las pagan, nunca te las pagan. Entonces, en humanidades, en ciencias duras sí te las suelen pagar, pero en humanidades no suele ser la cosa así. Pero si se lo piden, no piensen, no se escapen, evalúen. Evalúen porque es la manera también de conocerse a ustedes mismos, porque se conocen por el espejo del otro al que estás evaluando. Y dices, bueno, pues aquí cómo va esto y cómo deja de ir. Y entran ustedes en el contexto de los pares. No solo están abajo, sino que están en igualdad, puesto que el mundo que les decía antes, que ya no es tan piramidal como antes, ya no son unos pocos los que evalúan, sino que todos hay posibilidad de que evaluemos.
Y a ustedes les va a pasar, desde el momento en que se metan en congresos y tal, para los congresos, como tienen que seguir criterios de evaluación, pues a veces les van a pedir, échame una mano y evalúame este par de cosas que han venido, que tú eres el que más o menos controlas esto, y dice, pues esto está bien o esto no está tan bien. Esa labor de evaluación, la mejor manera para entender la actitud que tenemos que plantear es justamente plantearnos así, que somos futuros evaluadores y no somos ya evaluadores, y que estamos en ambos lados de la mesa, si hay una mesa. Estamos en un lado y en el otro, ¿no? Entonces, bueno, pues mostrar respeto, no improvisar, es un respeto institucional al procedimiento y a sus actores, a los evaluadores, los plazos, etcétera, y conocer y aplicar los criterios por los que se nos va a evaluar. Les vuelvo a insistir, aplicar el ARSI también en las revistas, no excederse de las matrices tipográficas máximas que te digan, usar la caja que nos sugieran, facilitar el trabajo de evaluación y ser contextuales, conocer dentro de lo posible quiénes nos van a evaluar, también eso es adecuado, ¿no? Y primero, la actitud. Segundo, los criterios de objetividad. Aquí entramos en un terreno espinoso y complicado, porque evaluar de modo no subjetivo requiere que nos pongamos de acuerdo en ciertos criterios de objetividad, es decir, que estemos diciendo, bueno, qué es objetivable como calidad e impacto. Entonces, bueno, pues vamos a verlo. La clave ya la saben. Un elemento clave, la evaluación externa. Es un elemento absolutamente fundamental. Que no haya trato de favor, que no haya una cercanía que pueda pensarse como una exención, es decir, que por ser tú no te vamos a evaluar, te aceptamos cualquier cosa que presentes. Eso es importante. Entonces, ¿qué ocurre? Pues algo que antes era el mundo al revés, pero ya Manolo se lo dijo. Lo normal antes era publicar en la revista de tu departamento. Ahora lo normal es no publicar en la revista de tu departamento, porque si la revista de tu departamento o de tu facultad o de tu centro de investigación estás demasiado cerca y cabe la posibilidad de que la evaluación otros desde fuera estimen que no se ha hecho adecuadamente externa, o sea que eso que les digo, ¿no? También, bueno, pues repetición de publicaciones en un centro de investigación determinado pues puede evidenciar un trato de favor. Hay que tener cuidado con los tratos de favor, con que se plantee que nuestra carrera investigadora es una carrera hecha a base de tratos de favor. ¿Esto qué quiere decir para ustedes? Pues que si las revistas que pensaban poner, esas 5 revistas, resulta que eran la misma revista, 5 artículos, pues ya saben que no. Lo mejor es no reiterar en una revista, salvo que tenga una lógica esa reiteración, pero que no tengan todo acumulado en una sola revista, sino que expandan esto, ¿no? Bueno, publicaciones sin evaluación externa, tengan ustedes cuidado con eso. Esas publicaciones no es lo mismo que lo que decía Manolo el otro día, no es lo mismo que publiquen en una revista depredadora, que eso ya es en fin, que la han liado del todo, pero aquí quiere decir que han enterrado una investigación en un lugar que puede que plantee problemas, ¿no? Y bueno, pues congresos sin evaluación, pues tengan ustedes cuidado con los congresos a los que van, que sí que haya unos mecanismos de evaluación claros. Y los mecanismos de evaluación claros, ¿qué son? Pues que cuando ustedes hagan una propuesta, que esa propuesta la revise alguien antes de, normalmente, una revisión, si puede ser por pares ciegos, pero eso no suele ser tan fácil en esa primera fase, que es permitirte hablar en el Congreso. Antes de permitir hablar en el Congreso, que haya una primera criba, y luego, si se publica, que haya una revisión, esa sí, ciega, etcétera, de lo que tú presentes, para que no, esto tiene su lógica, ¿no? Que no por el mero hecho de que hayas pagado la inscripción al Congreso, eso determine
que presentes lo que presentes y escribas lo que escribas, eso entre en la publicación, sino que haya, bueno, pues estos criterios de calidad, que sencillamente es lo que estamos viendo, criterios de calidad. ¿Qué pasa a veces? Pues que a veces excelentes revistas están muy mal situadas en cosas de estas. Yo les he escogido aquí una revista que en historia del arte es muy respetada en España, que es la revista Goya. Y les he hecho una pesquisa de la evaluación externa y bibliometría de Goya, ¿no? Entonces aquí ya pueden, solo con esto, aunque esto lo va a ver con más detalle Manolo, pero solo con esto ya estamos situando la revista en los lugares donde se analiza su contenido. ¿Tiene evaluación externa? Pues si pinchan aquí, en la web de la revista les dirá que sí. Porque en las normas de publicación de la revista dice sí, tenemos evaluación externa por pares ciegos. Pero en muchos lugares dice que no la tiene. Por ejemplo, la Tindex, que es un índice muy famoso, que es de revistas en lengua española, que lo hacían en México, me parece que lo hacían, y yo creo que siguen haciéndolo en México, pero están interconectados todos incluyen la información de muchas otras revistas. Pues en la Tindex aparece como que no. En Dice, que es otro lugar de estos de métrica alternativa, podríamos decir, dice que no, pero sí dice que está en ERI Plus. ERI Plus es de la European Science Foundation, una especie de trabajo sobre revistas que han hecho ellos, y entonces uno de los criterios que tienen en cuenta es que haya evaluación externa. Y entonces estos sí que te dicen que es una revista con evaluación externa. Este, por ejemplo, es un criterio fundamental a la hora de asegurarte de que una revista es de este tipo, porque por mucho que diga la Tindex, si en ERI está certificado, es un dato más aceptable, ¿no? Bueno, y luego, aquí les he puesto de todo para que vayan viendo que más métricas que pueden ocurrir entre nosotros. Esto que ven aquí, que pone Goya y no sé cuántas líneas de enlaces, si estuviéramos tratando de una revista de química, solo sería JCR. Solo con JCR ya lo sabes todo, pero aquí ¿qué ocurre? Que no está en JCR, claro. ¿Cómo va a estar en JCR? La revista Goya de Historia del Arte, que la publica el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, pero es una revista, bueno, pues muy prestigiosa para la gente de Historia del Arte, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ven lugares como Dialnet, CIR, Carus, RES, SJR, que recuerden que esto es Scopus, ¿no? Aparece en Q1 o Q4 dependiendo del año. Bueno, pues ya tenemos el dato de Scopus, ¿no? No tiene el sello de calidad CECIT, esto es un sello que da la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que es donde nos hemos metido a hacer el CVN, es esto. Entonces, CECIT, según los criterios estos que hemos visto antes y tal, pues te da un sello de calidad o no te lo da. Este no tiene ese sello de calidad. Esto es las revistas italianas, no aparece como revista de clase A en la clasificación de las revistas italianas. Bueno, y aquí otra, JSM, que es uno nuevo, un criterio relativamente reciente, aparece como Q3, no aparece evidentemente en JCR, no aparece en ESCI, en el emergente de World of Science tampoco, no aparece en EBSCO. Entonces, bueno, ¿cuáles son los problemas? Pues que le ocurre a cierto tipo de revistas de gran prestigio que corresponden a asociaciones científicas o fundaciones o instituciones peculiares que no se han metido a potenciar la bibliometría, porque tú tienes que meterte a potenciar la bibliografía, la bibliometría, y hay foros y congresos en los cuales van los directores y la gente que está llevando revistas, como es este CREX, por cierto, creo que muy pronto tienen no sé, el séptimo o algo así, que es que se reúnen estos y dicen, bueno, pues los criterios que tenemos que hacer, etcétera. Entonces, pues si pinchan aquí, pues verán Y hay revistas que no tienen medios ni política sistemática de inversión en gestión de postpublicación y marketing de revistas. Es lo mismo que los investigadores que no se molestan en poner
PDFs en academia o tal, pues dicen, bueno, pues ya se ha publicado, ya se publicó, ahí quedó y ya lo hice y ya quedé, ¿no? Entonces, pues, en cierto modo les pasa algo así. Pero, ¿qué ocurre? Pues que pueden ser revistas extremadamente interesantes y útiles y prestigiosas, pero que están en este modelo. Hay cada vez menos en este modelo, pero las hay también, entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta. Es un elemento fundamental la evaluación externa y es un elemento que ustedes tienen que detectar en la revista para que vayan a publicar. Y si no, tienen que ser conscientes de que puede que sea una de estas revistas súper prestigiosas, pero que no esté tan claro por dónde andan, porque tienen este problema, ¿eh? Bueno, luego es importante el avance del conocimiento. No reiterar lo ya publicado. Hay gente que publica una cosa que ya publicó otro, reiterativo. Esto tiene que ver, es un criterio objetivo. Bueno, pues es un criterio un poco opinable, porque puedes reiterar cierta cosa, pero añadirle algún elemento fundamental. Entonces, bueno, pues, ¿qué dice la CNEAI, o sea, el estándar al que nos miramos, ¿no? Dice, se valorará la contribución al progreso del conocimiento, la innovación y la creatividad de las aportaciones incluidas en el currículum vitae abreviado, considerando la situación general de la ciencia en España y las circunstancias de la investigación española en la disciplina correspondiente a cada evaluado y en el periodo que corresponde a esa evaluación. Las aportaciones solo serán valorables si significa un progreso real del conocimiento. No se valorarán los trabajos meramente descriptivos o las reiteraciones de trabajos previos, excepto en los casos en que contribuyan claramente a la consolidación del conocimiento. Entonces, pues ya están aquí, está dando una pauta de qué es lo que no. Trabajos meramente descriptivos, pues no están bien valorados. Esto, en cierto modo, ya les está dando a entender por dónde deben de ir sus trabajos. Sus trabajos deben de incluir también, siempre que se pueda, algo que tenga que ver con creatividad e innovación. Es la gran manía, ¿no? Creatividad e innovación, que sencillamente es reflexionar un poco y a veces los datos, analizarlos de un modo, molestarse un poco más en lo que publicas y no publicar. Esto, pues, por ejemplo, para gente que trabaja sobre documentación. Es muy sencillo, en cierto modo, bueno, muy sencillo, no es tan sencillo, vamos a ver. La gente que se dedica a diplomática, por ejemplo, se dedica, pues, publicar un documento que está inédito, pues tiene un interés, pero es un interés limitado, puesto que lo único que haces es, a lo mejor, describir, decir, bueno, pues este documento dice tal cosa. Si ese documento, además, se añade un trabajo de comentario o un trabajo de introducción, eso es el avance de la investigación. Aunque en sí el documento sea un avance, pues porque estás metiendo una nueva documentación para el uso de los demás investigadores, pero que proceses eso es un elemento importante para lo que les estaba diciendo, que suponga un avance del conocimiento. Es decir, que plantéense sus investigaciones también con la idea de que están poniendo un ladrillo más en el camino del avance del conocimiento. Ese sería un elemento para que sea, esto que estamos viendo, calidad, que es lo que estamos intentando conseguir, elementos objetivos en relación con la calidad, ¿no? Que sea relevante. ¿Y la relevancia qué es? Pues en relación con el tamaño y la participación. La participación ya hemos visto antes. Pues si hay 25 firmantes, bueno, pues yo qué sé. Ahí la participación puede ser relevante o no relevante. Eso hay que justificarla. La relevancia de tu participación. Y el tamaño. ¿Un artículo de 2 páginas es relevante? En humanidades no tendemos. En matemáticas, a lo mejor un artículo de 2 páginas es extremadamente relevante. Entonces, claro, funcionamos por criterios diferentes. Y ahí, como les decía, hay mucha capacidad de opinión. Y entonces nosotros tenemos que juzgar un poco también como juzgamos a nosotros mismos cómo vamos a trabajar y qué vamos a hacer, si vamos a dar un artículo de 2 páginas o no. Depende de dónde se publique. Un artículo de 2 páginas en Science, pues ya les digo, ¿quién puede con eso? Claro, sería mejor un artículo de 10 páginas en Science, pero un artículo de 10 páginas en Science lo mismo es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí. El tipo de trabajo.
no divulgativo. Estamos en investigación, no en divulgación. Entonces eso tengan cuidado. Antes les decía, el CVN pueden tener ustedes una serie de publicaciones, pero a la hora de generar un currículum cabe la posibilidad de que quieran quitar algunas. Pues es posible que quieran quitar algunas de divulgación, porque casi como que es mejor que no. Pero para otros ámbitos a lo mejor sí que les conviene meter todo lo que han hecho, incluido la divulgación, porque a lo mejor no se trata, quieren ustedes su currículum, pero a lo mejor no solo para contextos solo de investigación, sino también a lo mejor para contextos de transmisión de conocimiento. Entonces la divulgación ahí sí que es importante, entonces ahí sí que lo ponen. Y cabe la posibilidad incluso de que se presenten a algo, currículum a algo, en que lo más importante sea la divulgación que hayan ustedes hecho. Y entonces, pues, escogen, puntean solo para que aparezca lo que es de divulgación. Eso es la versatilidad que tenía también el CVN y que, bueno, pues tenganlo en cuenta. Para la investigación, pues la investigación no es divulgación, pero para el currículum de algunos de nosotros puede que la divulgación sea un elemento importante a tener en cuenta en algún momento de nuestra carrera. Pero tengan en cuenta que no es investigación, y que van a tener problemas con eso. Las traducciones, ¿son un mérito o no son un mérito? Pues te revientas a traducir un libro, pero no es una investigación. La traducción no es una investigación, la traducción es otra cosa. ¿Que es un mérito? Puede ser un mérito. Puedes tú publicar, presentar tu currículum a alguna cosa en que eso resulte ser un mérito de la traducción que hayas hecho. Pero no normalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro tiempo es limitado. ¿Lo dedican a una cosa o lo dedican a otra? Si tenemos un hueco o tenemos un interés particular, ¿sí? Creemos que debemos de hacer divulgación de alguna cosa en particular, o que debemos de hacer una traducción, porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Bueno, pues, pero ser conscientes de que estamos metiéndonos en un camino que no es el camino de la investigación según estos criterios que nos están planteando aquí. Tienes una pregunta, ¿no? Siento mi infinita torpeza, pero ¿qué diferencia hay en publicar un artículo de investigación y que eso no sea realmente divulgativo? No consigo... Pues mira, el artículo divulgativo normalmente tiene unas normas específicas, como por ejemplo que el aparato de citas no es necesario. Por ejemplo, tú si estás divulgando no tienes por qué cada una de las cosas que estás allí contando poner una nota justificando por qué lo estás haciendo, que es como funcionamos nosotros en investigación normalmente. Es decir, yo estoy utilizando tal cosa y digo, bueno, pues esto está en la página tal de tal. En la divulgación no lo necesitas, con lo cual externamente un artículo de divulgación es un artículo que no tiene bibliografía o tiene muy poquísima bibliografía. Entonces, claro, eso es una cosa diferente, porque tu lector es un lector distinto. Es un lector que no se va a meter a revisar de dónde has sacado las cosas que estás contando tan estrictamente como en el otro caso, en el caso de una investigación, digamos que estándar, en que tú tienes que justificar todos tus pasos de trabajo y tienes que justificar los hombros sobre los que tu investigación se basa, es decir, la gente que ha escrito otras cosas, o si hay polémica, pues que estás en contra de lo que ha escrito tal, y todo eso tienes que justificar. Esa es un poco la diferencia entre el foco desde el punto de vista formal, porque desde el punto de vista hacia la comunidad que quieres impactar, es una comunidad diferente. ¿Qué es divulgación? Pues por ejemplo, escribir en los semanarios, bueno, los mensuales esos de historia y vida, no sé qué. Eso es un artículo de divulgación. Claro, es una revista divulgativa, historia y vida. Pues tú tienes un artículo en historia y vida, ¿qué haces con él? Lo has escrito. A veces pagan en las de divulgación, pues porque tienen un espectro mayor de gente que paga por ella. Entonces a ti te pagan también por hacer el artículo, pero a lo mejor te lo encargan. Entonces tú eres especialista en una cosa y haces un artículo sobre una cosa que no tiene nada que ver contigo, pero que te da un poco de entra cash en casa, ¿no? Pues tiene que tener una cierta, tiene que ver con lo de abajo, una cierta coherencia. Si tú estás trabajando sobre Alejandro Magno, no puedes de repente escribir sobre el emperador de China.
salvo que sea muy justificado y que funcione. Porque sobre el emperador de China probablemente estés escribiendo sin haber leído todo lo que tienes que haber leído. Porque a lo mejor no lo necesitas porque no lo tienes que citar. Entonces funcionas en un contexto de trabajo, no sé si se dan cuenta, un poco diferente. Y uno es un contexto de investigación y el otro no es un contexto de investigación. Es un contexto diferente bueno, pues de divulgación o de otra cosa, ¿no? En lo mío, ¿qué ocurre? Que yo me dedico a cosas, ya saben, de religiones. Pues hay gente que tiene una formación un poco particular y a lo mejor es rabino. Entonces tiene publicaciones que se tratan de ciertos temas vistos desde una óptica absolutamente teológica. Eso es una publicación, eso es investigación. Ellos pensarán que sí que es investigación, pero no es el mismo criterio de investigación. A veces es un trabajo pues, que tiene que ver con finalidades distintas a las finalidades de la comunidad de investigadores. Está pensado para una comunidad más extensa que pueden ser los fieles. Entonces, claro, no es lo mismo. No sé si con eso ya lo dejo un poco más claro, ¿no? Entonces, bueno, pues estos problemas, digamos, que tienen que ver con los divulgativos o simples recopilaciones de documentación. Tampoco les cuesta mucho más, además de la recopilación de documentación, invertir un poco en darle unas notas, o darle una entrada, o darle un poco de aparato crítico, de aparato erudito, todo eso sería, ¿no? Bueno, y que sea coherente, ya les digo, coherente con el resto del CV, que no estés un día trabajando sobre una cosa y otro día trabajando sobre otra, porque entonces quiere decir que no tienes una línea de investigación coherente. Que trabajes sobre tal, un día sobre la prehistoria y otro día sobre el mundo contemporáneo. Aquí hay algo que a lo mejor rechina, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces esto que ocurre en un currículum, que tú te encuentras que un día está trabajando sobre Musteriense y al día siguiente está trabajando sobre no cosas que tengan que ver con muertos, porque eso a lo mejor sí, es decir, que eres un arqueólogo especialista en arqueología de la muerte y de repente te aplican a memoria histórica y a ver... Vale, entonces eso sí que tiene lógica, pero de repente te dedicas a otra cosa completamente distinta. Pues una cosa musical, de música no sé qué dices, ¿no? Aquí hay algo que falla. ¿Hay algo que falla? ¿Qué es? Pues que puede haber firmas en aluvión. Le he dicho los casos extremos, pero luego hay casos mucho menos extremos. Y es que a veces, ¿qué ocurre? Pues que te pones de acuerdo con otros y firmas en aluvión. Dices, bueno, pues mete una firma más. Entonces, pues hemos hecho un artículo, bueno, no sé qué, y apareces allí y dices, y no tiene nada que ver con lo que normalmente trabajas, pero es amiguete o tienes no sé qué, y luego tú metes a los otros en lo tuyo y tal. Y entonces, eso es una de las cosas que están más, en cierto modo, penadas. ¿Por qué? Pues porque no tiene coherencia. Estás trabajando en muchas cosas diversas y eso, la incoherencia en un currículum, pues también se penaliza. Entonces, si eres muy incoherente, escoge en tu currículum lo coherente y lo otro lo escondes. Pero ya se dan cuenta que si lo has querido, las firmas en aluvión, lo que quieres es que el currículum esté gordo. O sea que si luego resulta que la firma en aluvión te la tienes que quitar de encima porque no te da la cara para ello, pues entonces claro, estás fallando ahí en el planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mejor es coherente desde el principio, tienes una línea de investigación, que eso no quiere decir que tengas la misma línea de investigación siempre, pero si tienes una línea de investigación y luego te metes a otra línea de investigación, pues lo normal es que tardes un poquito de tiempo en producir algo coherente en esa nueva línea de investigación. No quiere decir que tengas que encajonarte en absoluto, sino que tiene que tener una coherencia la investigación, un seguimiento clave, ¿no? Y bueno, y uno de los problemas que hay, que a nosotros nos influye tanto, por ejemplo, cuando trabajamos temas canarios, ¿no? Las investigaciones locales suelen estar mal evaluadas, no porque sean incoherentes, sino por muchas veces el impacto. Entonces aquí no es incoherente, no le falta calidad, le falta a lo mejor impacto. Impacto quiere decir que publicamos en ámbitos muy, muy locales.
¿Qué es lo que hay que hacer? Y eso se lo plantea así, pues luchar por defender nuestro tema de investigación. Para defender nuestro tema de investigación no hay cosa mejor que conseguir colocarla en una revista de alto impacto y sigues trabajando sobre tu tema de investigación. Y puede ser algo que tenga que ver con Canarias o algo que tenga que ver con lo que sea, pero lo colocas allá, que un poco lo que decía Manolo el otro día. Para colocarlo allá, ¿qué necesitas a veces? Pues sencillamente entrarle con una introducción que ubique ese trabajo en un contexto mayor. Y ya está. Y consigues colarlo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces les interesa. Lo que no le interesa es una cosa absolutamente puntual, pero sí le interesa el caso específico que puedas encontrar en Canarias en relación con algo que sea un tema más general. Sencillamente hay que reflexionar un poco y decir, ¿cómo lo conecto con un tema un poco más general? Y entonces, si lo consigues, lo metes. Y entonces ya se acabó. ¿Es una investigación local? Pues, ¿y qué problema hay que sea una investigación local? Lo que consiste es en conseguir el medio de difusión adecuado. ¿Que es más cómodo difundirlo allá donde lo tienes? Sí, claro. Y mucho más cómodo, por ejemplo, si es una investigación que encima te la ha pagado el Cabildo, pues lo publicas en las publicaciones del Cabildo. ¿Pero qué pasa con las publicaciones del Cabildo? ¿Lo va a leer alguien la publicación del Cabildo? O sea, van a ver el libro físicamente fuera de unos circuitos muy determinados. Claro, entonces ¿eso qué ocurre? Pues que te penaliza el impacto. Pero en cambio, si eso lo consigues meter en otro lugar que tenga un impacto mayor, pues de repente sí que te lo citan. Sencillamente te lo citan porque te lo leen, pero si lo metes en un medio de difusión que sea muy local, pues resulta que te lo lee muy poquísima gente. Y sencillamente es eso, o sea, es un tema de estrategia, no tiene nada que ver con el problema. Hay que ser un poco hábil en todo esto y ya está. Claro, la clave es el medio de difusión empleado. Otra vez hemos caído de nuevo en eso. Que conseguir los sitios de impacto relevante en nuestro campo, ¿no? Esa es la clave. Claro que esos sitios relevantes dependen también de los campos de investigación. Aquí les he puesto algunos ejemplos de campos de investigación cercanos a nosotros y los criterios de JCR, de CNAI en relación con todo esto. Y entonces pues ven que en el campo de Ciencias Sociales Políticas del Comportamiento y de la Educación, pues tenemos el JCR dando vueltas, o el SJR, que es el otro que hemos visto antes en relación con Social Compass, acuérdense, o demás, ¿no? Aquí ya nos incluyen otra cosa, porque están en ámbitos cercanos a las humanidades y ciencias sociales, que son los libros, donde buscar datos sobre los libros en SPI, esto que tienen aquí, Scholarly Publisher Indicators, que está muy en inglés y muy tal, pero lo hacen en Cataluña, o sea que es una cosa del país, pero da muchos datos, incluso da datos importantes sobre los criterios de trabajo de las editoriales que publican. No es lo mismo publicar en una editorial que tenga evaluación externa que en una editorial que no tenga evaluación externa. Estamos en el mismo criterio que las revistas. Una editorial con evaluación externa es que no es la voluntad del dueño de la editorial el que determina que tú publiques ahí, sino que le han dado una vuelta y lo han revisado otra gente. Que la evaluación externa en el caso de un libro, ¿qué suele ser? Pues que se la mandan a gente que sabría de ese tema. Evaluación externa, por ejemplo, como hacen en los anglosajones, que son tremendamente eficaces para eso. Pagan por las evaluaciones externas de los libros. Entonces, claro, entran en otro mundo. Y entonces, ¿qué hacen? Como te pagan, se lo dan a una persona que conoce de ese, bueno, dos personas normalmente que conocen de ese tema. ¿Y qué suele ocurrir? Que le dan el libro a evaluar a una persona que hubiera querido hacer ese libro si no se lo hubieras pisado tú antes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues de repente solo mira como tal, me pagan por hacer esto, tengo una semana de mi tiempo para dedicarlo a esto, este se va a enterar. Y este se va a enterar que es, pues empieza,
anotados, esto lo hubiera escrito yo de otra manera, todo esto. Entonces, a veces salen evaluaciones de estas en la Cambridge University Press y todo esto, pues te salen una evaluación de 80 páginas de un libro. Y eso se lo mandan, claro, al autor del libro. Y el autor del libro empieza con aquello, primero le sienta como si le hubieran dado una patada en la boca, porque se ha dedicado 3 años o 4 años a hacer el libro y de repente ha habido alguien que le ha hecho una deconstrucción, no de estas de restaurantes, sino de dar, ha cogido el libro y lo ha pasado por una máquina de hacer puré, ¿no? Entonces, lo primero, un cabreo espantoso. Lo segundo, te tragas todo eso y el orgullo. Bueno, o sea, siempre queda la cosa esa de decir, arrieros semos, ¿no? Que dice la esta, te vas a enterar cuando hagas tú un libro y te tenga yo que evaluar. A veces no sabes quién es, pero muchas veces sabes quién es, porque ese es el puñetero ese que hace lo mismo que tú. Y que a lo mejor tú eres inglés y el otro puñetero es noruego, ¿no? Y sabes que es el noruego ese. Y el otro, o sea, no lo sabes porque es, o sea, tú no tienes el nombre, pero tú tienes todo un rollo ahí metido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por eso tienen tal calidad los libros estos que dicen, oye, ¿por qué son tan buenas las publicaciones de Cambridge y tal? Pues porque eso se lo pasan luego al autor y le exigen al autor que todo eso justifique por qué no lo ha puesto, y si no lo ha puesto, y no tiene justificación para ponerlo, lo incluye. Entonces, claro, de repente la obra esta ya no es solo el trabajo de una persona, sino el trabajo de una persona más 2 evaluadores que han dado bastante caña ahí. El producto final es un producto de mayor calidad. Y a veces se encuentran los libros que dicen, y agradezco enormemente a los 2 evaluadores externos todo lo que hicieron por mí, que sin ellos no hubiera podido yo tal. Efectivamente, te han cogido 25 cosas mal planteadas, incongruencias, no sé qué, y ha quedado luego el producto mucho mejor. Y entonces queda el producto mucho mejor. Entonces, para eso sirven las evaluaciones. Nosotros como no las tomamos, pero lo mismo con los artículos. Te viene un artículo y te viene un evaluador externo que te ha dicho tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y tú lo primero que dices, y luego bebes un poco de agua, respiras, y a ver si no será que lleve hasta razón. Lo mejor es pensar, el evaluador externo es como mi padre. Bueno, también hay veces que quieres matar al padre, entonces, bueno, pero si no, como mi padre me está dando un buen consejo. Esa es la idea que tienes que tener. Entonces, de ahí sacar algo útil y bueno. Por eso lo que les decía, lo primero es la actitud ante la evaluación. Si ante la evaluación te lo tomas como que es un ataque directamente a tu capacidad, pues no vamos a ningún lado. No es. Y realmente, la mayoría de las veces no es un ataque, sino sencillamente es algo que lo harían de otra manera. Y a veces son una chorrada lo que te dicen, y dices, bueno, pues esto no lo acepto. Y tú le dices a tu editor, oye, que no acepto esto porque me parece que es una tontería. Pero otras veces tiene su lógica, ese es el planteamiento. Entonces esta es la característica de esto que les estoy contando, y el SPI, la inclusión de esos criterios también en las editoriales, en los libros, ¿no? Y muchas veces eso no se hacía, pero cada vez se está haciendo más, ¿no? Bueno, esto que veíamos es el campo de ciencias sociales, políticas del comportamiento y la educación. Bueno, salen muchos más criterios. En el nuestro más próximo, historia, geografía y artes, pues aquí ven lo que te dicen. El medio de difusión es un elemento fundamental. El 3, medio de difusión. ¿Cuál es el medio de difusión? Pues Web of Science. Pero claro, como Web of Science ya sabemos lo que ocurre, pues efectivamente te ponen el SCI, el Emerging Sources Citation Index. Si está en el Emerging Sources Citation Index, es que tiene tiene es un medio de difusión que tiene proyección, ¿no? Luego, por supuesto, el SJR que ya hemos visto, y luego pues una serie de otras bibliografías y otros lugares, ¿no? Pero bien claro que te dicen que la mera indización o indexación, se pone en plan fino filológico, de una publicación en un repertorio, una base de datos sin que incluya índices de graduación, no es en sí misma un indicio de calidad. Es lo que les decía antes. El que no haya, solo te lo metan, es decir, que sea una base de datos que incluye todo lo que se ha publicado, no vale. Tiene que haber un ranking, tiene que haber un índice de gradación en todo esto, ¿no? Y bueno, pues capítulos de libro lo mismo, SPI,
Y en filología, que es lo siguiente, filología, filosofía, pues lo mismo, es muy parecido. Resumen de todo esto, porque ya estamos acabando. Hay que potenciar las fortalezas de las publicaciones presentadas en evaluación. Sencillamente. Resumir todo esto que estamos viendo y todo este lío de tal es fortalezas, apostar por nuestras fortalezas, pensar un poco más en nuestro futuro, en nuestra carrera investigadora como una carrera con una meta determinada, ¿no? Organizar nuestra carrera de publicaciones pensando en no insistir en publicar mucho en lo que esté especialmente excluido en CNEAI, que es todo esto que ven aquí. Prólogos, anotaciones de textos, tal, prólogo, pues no. ¿Qué ocurre con la gente muy consagrada? Pues que hay un momento en que está tan consagrada que no hace más que prólogos. Y se creen que los prólogos es investigación. Un prólogo no es una investigación. No es una investigación. Entonces, bueno, pues pasan a veces ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues esto es mejor alejarse de todo esto, ¿no? ¿Qué hacer con los libros? SPI. Poner esto que ven aquí, libros de humanidades y ciencias, el S escolar, y buscar allí los criterios que aparecen, ¿no? Criterio básico, ojo con las autoediciones. Las autoediciones, pues ya se pueden figurar que si editas tu propia obra, desde luego evaluación externa está un poco complicado, ¿no? Porque has editado lo tuyo, ¿no? Las ediciones a la carta, que cada vez hay más. Paguen ustedes tanto y le editamos el libro, hacemos 20 ejemplares. Los 20 ejemplares le va a costar a ustedes, pues, X euros. Pues eso está muy mal. Las editoriales pagadas por los autores, pues en homenajes, por ejemplo, y cosas de estas, en que tú pagas por incluirlo en el homenaje, pues esto no hay evaluación. Si no hay evaluación externa, no es una evaluación neutral. Entonces les he escogido los puntos más evidentes de que no hay evaluación neutral, ¿no? Congresos. Pues vayan ustedes a los buenos congresos que tengan una clara política de evaluación externa. Y eso es muy fácil de ver en las características del congreso en que se lo dice. Lo dice claramente la política, entonces, y también la evaluación externa a la hora de publicar estos congresos. Los congresos valen, pero tienen que tener las mismas características que una publicación en una revista. Porque durante un cierto tiempo se decía, no, es que los congresos no valen. No, los congresos valen si hay evaluación externa. Lo que ocurría es que no solía haber evaluación externa y por eso hubo una devaluación de las publicaciones en congresos. Pero si tú publicas en un congreso en que hay evaluación externa bien clara, pues no tiene por qué ser un lugar malo. Porque ¿qué es lo que solía hacer la gente? Pues como no se fiaban de las publicaciones en los congresos, iban a los congresos y luego eso lo publicaban en una revista. Pues, bueno, también es una estrategia, pero piensen que puede que si exponen adecuadamente las características del Congreso, ¿dónde exponen adecuadamente las características del Congreso? ¿Lo recuerdan el CVN, donde se ponen las citas y tal? Ahí cabe la posibilidad de poner, y como dice específicamente, que suele ser la página de la publicación del Congreso, la página de créditos, dice específicamente la página de créditos, ha sido sometido a evaluación externa por tal, entonces bueno, pues lo justifican ustedes ahí, ¿no? Y ya resumo porque estamos fuera de tiempo. Ser contextuales, intentar organizar el plan de publicaciones de modo reflexivo y no enterrar buenas investigaciones en revistas o publicaciones con poco impacto y poca calidad. Ese es el resumen último.